bueno, queremos poner una vez más también en tu presencia. Queremos que tú le des la bendición que viene de lo alto. Nuestro hermano Gustavo, el instrumento elegido por ti, Señor, para ayudarnos a crecer espiritualmente, para ayudarnos a conocer tu voluntad. Padre bueno, derrama la gracia, el don de tu Espíritu Santo en tu Hijo Gustavo. Toca, Señor, su mente, toca su corazón. Bendice, Señor, sus pensamientos. Bendice, Señor, sus labios, para que Él pueda transmitirnos esa palabra viva, esa palabra que es tuya, Señor, y que se quede en nuestros corazones, donde crecerá, donde deberá dar ese fruto de 30, 60 y 100 por uno. Te alabamos y te bendecimos, Señor, por tu Hijo Gustavo. Queremos que lo cuides en su cuerpo, en su salud, en su alma. Protégelo, Señor, de toda acechanza, de todo mal. Te damos gracias. Muchas gracias, Señor, por su disposición. Bendícelo, Señor, cada día. Bendice, Señor, todo lo que Él hace. A ti sea la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, hermanos. Entonces, comencemos siempre recordando la promesa del Señor que nos hizo al comienzo de este encuentro que tenemos, que es Jeremías 30, del 8 al 11. Siempre acordémonos de la promesa del Señor. Acontecerá aquel día, dice el Señor de los ejércitos, que romperé el yugo de sobre tu cerviz y tus coyuntas arrancaré, y no te servirán más los extranjeros, sino que Israel y Judá servirán al Señor su Dios y a David su rey, que yo les suscitaré. Pero tú no temas, siervo mío Jacob, oráculo de Yahvé, ni desmayes, Israel, pues mira que acudo para salvarte desde lejos, y a tu linaje del país de su cautiverio volverá Jacob, se sosegará y estará tranquilo, y no habrá quien le inquiete, pues contigo estoy yo, oráculo de Yahvé, para salvarte. Acabaré con todas las naciones entre las cuales te dispersé, pero contigo no acabaré, aunque sí te corregiré como conviene. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vamos a tomar la parte que dice de todo esto. Dice, y no servirás más a los extranjeros, no te servirán más los extranjeros, sino que Israel y Judá servirá al Señor su Dios y a David su rey. ¿No? Está hablando de que va a haber un pueblo que va a servir a Dios, pero también va a servir a la autoridad, a David, ¿verdad? Muy bien. Casualidad, ¿verdad? Casualidad, porque el tema que nos compete el día de hoy es el tema número 5 de nuestro programa, ¿no? Un instrumento pastoral al servicio de Pedro. Un instrumento pastoral al servicio de Pedro. Palabras del cardenal Farrell, ¿verdad? Recapitulando los 5 temas que hemos hecho, que son ideas tal vez separadas, pero que nos van a dar una visión panorámica de todo lo que la Iglesia quiere para nosotros en este tiempo. Habíamos visto la figura del Papa con el primer tema, que la idea, la dirección viene directamente de la cabeza visible de la Iglesia, que es el Papa. Luego vimos que el objetivo no es administrativo, sino pastoral. Hicimos la distinción entre eso. Vimos que el deseo de la Iglesia es de que nos aboquemos más al trabajo pastoral que administrativo, ¿no?
Luego hemos visto en sí el tema del servicio, porque era unidad y servicio, pero les dije que íbamos a hablar de la unidad más abajo y que tomaríamos el servicio solamente. Y vimos cómo el servicio era tan importante, enfocado como lo enfocaba el Papa Francisco, que lo pone casi a la altura de la Eucaristía, porque la misma noche del Jueves Santo, el Señor Jesús le lavó los pies a sus discípulos, ¿no? El servicio. Y luego vimos el último tema la semana pasada, las 2 últimas semanas, que era sobre el balance y proyectarnos hacia el futuro, ¿no? La importancia del balance, qué ocurre, ¿no? Hablamos también de ese número 50, porque era el balance después de 50 años. Y hoy entramos al quinto tema, que es un instrumento pastoral al servicio de Pedro. Muy bien, entonces, quiero decirles que cuando yo compartía con alguien, decía, pero este instrumento pastoral al servicio de Pedro habla de sometimiento, ¿no? Habla de ¿qué les digo? Como que se están tratando de inmiscuir, da la impresión esas palabras. Pero sin embargo, vamos a ver que la visión de la iglesia es esta, ¿no? Dirigirnos a todos, especialmente a la renovación, en este proceso de madurez eclesial. Porque prácticamente este tema que estamos tratando ahora, que es un instrumento pastoral al servicio de Pedro, no habla sino de un proceso ya previo de madurez, Y se habló mucho, años atrás, mucho, sobre lo que era el tema de la madurez. El mismo Papa Juan Pablo II, en uno de sus mensajes a los nuevos movimientos eclesiales y nuevas comunidades, decía que deberían estar en un proceso de madurez eclesial. Entonces vamos a ver este tema enfocándolo desde las diferentes visiones que tenían los papas, para ver que esto no es una idea solamente de Papa Francisco, sino que esto ya viene desde siempre, pero no podemos remontarnos muy atrás, sino hasta San Juan 23, ¿ya? Por favor. Entonces vamos a empezar hablando de San Juan 23, de la Constitución Apostólica Humanae Salutis, o Salvación Humana, ¿no? ¿Se acuerdan de esa Constitución Apostólica, donde en el número 23 y el número 24, con el cual termina esta Constitución Apostólica, encontramos esa famosa oración que siempre hemos tomado en cuenta para señalar que esa era la invocación que estaba haciendo la iglesia para que surgiera la renovación, ¿no? Porque siempre se ha hablado de esa famosa oración que decía: repítase así ahora en la familia cristiana el espectáculo de los apóstoles reunidos en Jerusalén después de la ascensión de Jesús al cielo, cuando la iglesia naciente se encontró unida toda en comunión de pensamiento y de oración con Pedro y alrededor de Pedro, ¿no? Esta oración hace referencia a una comunión de pensamiento y de oración, o sea, tanto es muy amplia, ¿no? Esta comunión, pero ¿con quién? Con Pedro, o sea, con el Papa, y en derredor de Pedro, o sea, teniendo a Pedro como centro de todo esto. Y aclaraba este número 23, esta oración que encontramos en el número 23 de la Constitución Apostólica, que Pedro era el pastor de los corderos y de las ovejas. Hoy día no vamos a hablar de los corderos y de las ovejas, sino simplemente de esta oración. Y continuaba la oración ya conocida por ustedes, que decía: y dígnese el Divino Espíritu escuchar de la manera más consoladora la oración que todos los días sube a él desde los rincones de la tierra. Renueva en nuestros tiempos los prodigios como de un nuevo Pentecostés. Esta oración clamaba un nuevo Pentecostés, una renovación, ¿no?, del Pentecostés, para que conceda a la Iglesia Santa reunida, dice, unánime y más intensa oración en torno a María y guiada por Pedro. Nuevamente vuelve a citar a Pedro, o sea, que está unida a Pedro, está unida a María, pueda a fin evangelizar, porque dice: propague el reino del Salvador divino, que es reino de verdad, de justicia, de amor y de paz, así sea. Así acaba el número 23 de esta Constitución Apostólica.
Curiosamente, nadie lee el número 24 porque es la conclusión de esta Constitución, ¿no? Porque ya lo que nos interesaba está en el número 23. Pero yo quiero leerles el número 24, que es bastante curioso e interesante para que usted lo escuche. Cómo, inclusive, cuando uno desconoce todas estas cosas, es reo de una falta. Les quiero mencionar, en la conclusión, el Papa Juan XXIII pone unas cláusulas, ¿ya? Al final de esta Constitución Apostólica, en el último punto, pone digamos, unos puntos, unas sentencias, y dice así el número 24, que se lo voy a leer textualmente, dice: queremos pues que esta Constitución sea eficaz ahora y para siempre. O sea, está sellando, está proclamando con su boca que esto va a tener eficacia en ese momento y luego. Continúa diciendo el Papa: de tal manera que sus decretos se observen escrupulosamente por aquellos a quienes afectan. O sea, está diciendo que, por ejemplo, lo que aparece en el número 23 más arriba, dice que sea observada escrupulosamente por aquellos a quienes afectan. Y definitivamente, lo que ha precedido a este punto en el número 23 nos afecta a nosotros, ¿no? Entonces debemos observar escrupulosamente estos puntos que él está poniendo allí. No es una simple oración que él pone. Luego dice: y así obtengan el resultado. Aquí está un problema, hermanos, de que muchas personas pasan por alto. Si nosotros no ponemos los ingredientes necesarios para hacer una torta, discúlpeme el ejemplo que voy a poner, efectivamente nos va a salir cualquier mamarracho menos una torta, ¿entendido? Es un ejemplo bastante, digamos, duro, pero para que entiendan. Y acá dice el Papa que estos decretos, esto que está poniendo, esto que hemos leído en el número 23, por ejemplo, donde habla de un Pentecostés, pero que esté pues en torno a Pedro como cabeza, ¿no? Alrededor de Pedro, en comunión con Pedro, esto se tiene que observar escrupulosamente, ¿ya? Para que así obtengamos el resultado. Yo quiero aclararles algo: cuando las cosas no salen bien, es que nosotros no hemos hecho las cosas correctas, no hemos seguido los pasos indicados, ¿no? Es como cuando uno va y compra algo y comienza a decir, primero enchufe el aparato, luego préndalo, luego no, diferente. Cuando uno no cumple eso, no se puede hacer uso de eso y no tiene los resultados, los beneficios que quiere. Y el Papa está diciendo esto, que si no se observan estos decretos, ¿no? Escrupulosamente, no van a obtener sus resultados. Lo estoy diciendo por contraposición, porque dice: y así obtengan sus resultados si es que observan los decretos escrupulosamente, ¿ya? Entonces, dice y continúa: ningún mandato, son sentencias muy fuertes estas, dice: ningún mandato en contrario, de cualquier clase que sea, podrá impedir la eficacia de esta Constitución. O sea, nadie, a partir de lo que él dijo, nadie, ningún mandato, o sea, inclusive estamos hablando de nadie, ¿no? Que dé un mandato en contrario para anular esto, va a tener eficacia, ¿no? Dice: ya que los derogamos, dice, mira cómo él utiliza sus palabras. Yo pocas veces he escuchado a un papa decir estas sentencias, y ya nosotros conocemos la fuerza de nuestra lengua, ¿no? Y él dice: ya que los derogamos todos mediante la misma Constitución. Por lo tanto, dice, y acá viene lo interesante: si alguien, cualquiera que sea su autoridad, está hablando de cardenales, obispos, sacerdotes, el presidente de la República, quien sea, dice, cualquiera que sea su autoridad, a sabiendas, y ojo, dice, o sin darse cuenta, actuar en contra de lo que nosotros hemos establecido. Cuando dice nosotros, se refiere a Dios y él, y al Papa Juan XXIII. Mandamos que se considere como nulo y de ningún valor, dice. O sea, está dando una sentencia de que está anulando todo esto, ¿no? Que pueda estar impidiendo la eficacia de esto. O sea, está atando, no está atando con su boca todo eso, porque nosotros entendemos muy bien estos términos. Entonces dice: si alguien, cualquiera que sea su autoridad, ¿no?
a sabiendas o sin darse cuenta, hermanos, muchos en la renovación carismática católica no saben. Y ahí están incluidos ellos, sin darse cuenta. O sea, muchas veces estamos actuando al margen de la voluntad de Dios sin darnos cuenta, dice. Entonces, mandamos que se considere nulo y de ningún valor cualquier acto que estemos haciendo. O sea, prácticamente el Papa estaba atando a todas las personas, ¿no? Que vayan en contra de esto, o por ignorancia o a sabiendas, para que tenga eficacia eso. Y luego dice, además, a nadie se le será lícito ni romper ni falsificar estos documentos de nuestra voluntad. Y se ha de dar también completamente el mismo crédito que se daría a este documento si se dejara de ver. A sus copias o pasajes, sean impresos o manuscritos. O sea, que digamos, esta sentencia que está poniendo, si yo la estoy leyendo ahora en mi máquina, tiene la misma autoridad como que estuviese saliendo de la boca del Papa en aquel entonces, ¿ya? Estamos hablando del año 1959. Dice así, sean si alguno menospreciare, dice, o de cualquier modo criticare estos nuestros decretos en general, sepa que incurrirá en las penas establecidas en el decreto contra los que no cumplen los mandatos de los sumos pontífices, dado en Roma el 25 de diciembre del año 61. Muy bien. ¿Qué está haciendo el Papa Juan XXIII acá? Aclarando que va a haber un nuevo Pentecostés y que ese nuevo Pentecostés tiene que ser en comunión, en oración y comunión alrededor de Pedro, del Papa, ¿no? Tiene que ser en coordinación con él para que podamos evangelizar. Es el Papa el que va a llevar la batuta, el timón del barco, como lo vio San Juan Bosco, ¿no? En su visión de esa guerra en el mar, el Papa llevaba el timón del barco. Entonces, era el director, ¿no? Muy interesante estos dos puntos que a las personas que son un poquito curiosas me gustaría que lo revisen bien. Cómo Juan 23 está atando con la autoridad que él tiene muchas cosas que se podían levantar en contra de la visión que Dios había puesto en su corazón, ¿no? Entonces, dejemos claro que Juan 23 estaba hablando de que era Pedro, o el sucesor de Pedro en este caso, era el que iba a liderar, el que iba a estar en la parte central dirigiendo este nuevo Pentecostés, ¿entendido? Nadie más que él. Muy bien. Ahora pasemos a San Juan Pablo II. San Juan Pablo II en su tiempo también escribió sobre los movimientos laicales, donde por supuesto estaba incluida la renovación carismática. Todos estos movimientos eclesiales y nuevas comunidades, como le llaman, porque esa es la terminología completa, nuevos movimientos eclesiales y nuevas comunidades, ¿ya? Él escribió la Christi Fidelis Laici, esta exhortación apostólica, donde establece unos criterios que los movimientos van a observar o deben vivir correctamente, ¿no? Si son pertenecientes a la iglesia. Y aquí encontramos también en esta exhortación apostólica de la Christi Fidelis Laici, que entre los lineamientos que pone aquí San Juan Pablo II, encontramos también algo con relación a la autoridad del Papa sobre estos movimientos. Pero mencionando lo que dice ahí, a grosso modo, simplemente, por ejemplo, ahí uno de los criterios es el primado que se da a la vocación de la santidad, ¿sí? Todos los movimientos tienen que promover eso. Otro, la responsabilidad de confesar la fe católica. Otro criterio, la conformidad y la participación en el fin apostólico de la iglesia, o sea, la evangelización. Otro propósito, el compromiso de una presencia en la sociedad humana. Y también encontramos el siguiente propósito, que se los voy a leer textualmente, ¿no? El testimonio de una comunión firme y convencida en filial relación con el Papa, ¿no? Entonces, San Juan Pablo II está hablando de que los nuevos movimientos eclesiales y nuevas comunidades que aparecen después del Concilio Vaticano II, el testimonio que tienen que dar es de una comunión firme y convencida y amorosa con el Papa, dice, aclarando que es el centro perpetuo y visible de la unidad de la Iglesia Universal,
asimismo con el obispo de sus diócesis, principio y fundamento visible de la unidad en la iglesia particular y en la mutua estima entre todas las formas de apostolado de la iglesia. ¿Ya? Entonces, primero un testimonio de comunión con el Papa, luego de comunión con el obispo y luego de comunión con los demás miembros de la iglesia. ¿Ya? En eso está la iglesia, está la renovación carismática, por si acaso. Sigue diciendo el Papa Juan Pablo II en la Christi Fidelis Laici, en ese criterio con respecto a lo que es el liderazgo del Papa sobre estos nuevos movimientos, dice, la comunión con el Papa y con el obispo está llamada a expresarse en la leal disponibilidad para acoger sus enseñanzas doctrinales y sus orientaciones pastorales. O sea, prácticamente está diciendo que quien da los lineamientos, quien da las enseñanzas, quien marca la línea, el compás del baile que vamos a bailar, es el Papa y también el obispo, ¿no? Entonces, es el Papa que tiene la visión universal y es el obispo que tiene la visión particular. ¿Listo? Bien. Ahora dejemos a San Juan Pablo II y pasemos qué decía Benedicto XVI con respecto a esta relación de los nuevos movimientos con el Papa. En este caso podría decir esta relación de la renovación con el Papa. Benedicto XVI decía, voy a leer algunas expresiones de él, decía, los movimientos eclesiales y las nuevas comunidades son hoy un signo luminoso de la belleza de Cristo y de la Iglesia, su esposa. Y decía, vosotros pertenecéis a la estructura viva de la iglesia. O sea, estamos injertados en una estructura y por lo tanto en lineamientos, por si acaso. Estamos hablando de una estructura, ¿ya? Entonces, la iglesia dice, os agradece vuestro compromiso misionero, la acción formativa que realizáis de modo creciente en las familias cristianas, la promoción de las vocaciones al sacerdocio ministerial y a la vida consagrada que lleváis a cabo en vuestro interior. También os agradece la disponibilidad que mostráis para acoger las indicaciones operativas, no solo del sucesor de Pedro, sino también de los obispos de las diversas iglesias locales, que son juntamente con el Papa custodios de la verdad y de la caridad en la unidad. Sigue diciendo Benedicto XVI, confío en vuestra obediencia pronta. Más allá de la afirmación del derecho a la propia existencia, siempre debe prevalecer con indiscutible prioridad la edificación del cuerpo de Cristo entre los hombres. Los movimientos deben afrontar cualquier problema con sentimientos de profunda comunión, con espíritu de adhesión a los legítimos pastores. ¿Y quiénes son los legítimos pastores? En este caso, Monseñor, el obispo de esta diócesis y también el Papa Francisco, ¿no? Entonces, estamos hablando de que no solamente es el Papa Francisco que está hablando de esta relación que tiene que haber, ¿no? Luego, ¿qué más decía Benedicto XVI para iluminar nuestra visión con respecto a ser instrumentos pastorales al servicio de Pedro? Él decía, todo don del Espíritu Santo, y la renovación carismática es un don del Espíritu Santo para su iglesia, dice, todo don del Espíritu Santo está originaria y necesariamente al servicio de la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, está hablando de que nosotros estamos al servicio de la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Y quién dirige esta edificación del cuerpo de Cristo? No es nuestros líderes que tenemos en el ICRES, en el CONCLA. No, ellos son simplemente intermediarios, ¿no? No es a través de la coordinadora diocesana de Arequipa, es exclusivamente a través del Papa y del obispo. ¿Me entienden eso, hermanos? Para entender esto, necesitamos pasar por un proceso de maduración eclesial. Tenemos que saber que debemos injertarnos a la iglesia y es de esta manera. Entonces sigue diciendo Benedicto XVI, por lo tanto, la realidad de los movimientos eclesiales, ¿no?, es signo de la fecundidad del Espíritu Santo para que se manifieste en el mundo la victoria de Cristo resucitado. Sigue diciendo en otra oportunidad, los movimientos manifiestan la variedad de los dones del Espíritu, todos necesarios para la edificación de la iglesia reunida en unidad
gracias al ministerio de los obispos en comunión con el Papa. ¿Ya? Entonces, somos una variedad de los dones del Espíritu necesario para edificar nuestra iglesia y que estamos unidos, gracias a que los obispos y el Papa forman como ese cemento que nos unen a Dios, ¿no? Son el cemento. Dios es un ladrillo, nosotros otro, y el cemento que nos une son los obispos y el Papa. Dice, la multiformidad y la unidad de los carismas y ministerios son inseparables en la vida de la iglesia. Entonces, dice, la jerarquía de la iglesia, como los diferentes movimientos, son inseparables, debemos estar unidos. El Espíritu Santo, dice Benedicto XVI, quiere la multiformidad de los movimientos al servicio del único cuerpo que es precisamente la iglesia. O sea, Dios quiere que haya carismáticos, catecúmenos, focolares, etcétera, ¿no? Pero quiere la unidad de estos. Y esto lo realiza a través del ministerio de quienes Él ha puesto a gobernar la iglesia de Dios. En este caso, reincido, el obispo y el papa. Los obispos en comunión con el sucesor de Pedro. Así lo aclara Benedicto XVI. Y aclara también, no hay en la iglesia contraposición alguna entre carisma e institución. Yo diría, no hay contraposición alguna entre la renovación carismática católica y la jerarquía de la iglesia. Pero sí hay una complementariedad y recíproca compenetración. Eso ya lo dijo citándolo a Juan Pablo II, Benedicto XVI. Y decía, en la iglesia no hay contraste o contraposición entre la dimensión institucional es esta, la que baja, y la dimensión carismática, esta es la horizontal, ¿ya? De la cual los movimientos son una expresión significativa. O sea, de este lado, ¿ya? Porque ambas son igualmente esenciales para la constitución divina del pueblo de Dios. Tanto lo que baja como lo que está a nivel, ¿sí? Son complementarias para formar el pueblo de Dios. Y decía también Benedicto XVI, en la iglesia también las instituciones esenciales son carismáticas, refiriéndose a que el Espíritu Santo fluye en ellas, ¿ah? No es que sea de nuestro movimiento. Y por otra parte, los carismas deben institucionalizarse de un modo u otro para tener coherencia y continuidad. ¿Institucionalizarse para qué? Para ver pues, de quién dependemos, ¿no? ¿Quién es nuestra autoridad? A eso se está refiriendo. Para tener coherencia y continuidad es necesario, ¿no? Dice Francisco, cierta institucionalidad, aclara esa, cierta, no completa, cierta, para, volviendo a lo que dice Benedicto XVI, tener coherencia y continuidad. Y sigue hablando, ambas dimensiones suscitadas por el mismo Espíritu Santo para el mismo cuerpo de Cristo, concurren juntas para hacer presente el misterio y la obra salvífica de Cristo en el mundo. O sea, tanto la jerarquía de la iglesia como los movimientos, en este caso de los cuales se está hablando, juntos vamos a manifestar a Cristo en el mundo. ¿Ya? El Papa no puede hacer nada sin nosotros y nosotros no podemos hacer nada sin el Papa. Imagínense que el Papa esté solito, no va a poder evangelizar a todo el mundo, ¿no? Y nosotros no podemos evangelizar sin que alguien nos diga, es tiempo de hacer a la lucha, ¿no? Bien, entonces, dice, esto explica la atención con la que el Papa y los pastores observan la riqueza de los dones carismáticos en la época contemporánea. Esto ya lo decía Benedicto XVI. Ahora, pasemos al pontificado de Francisco, donde ya llegamos a este punto. ¿Qué dice el Papa Francisco con respecto a esto? Dice, sigue el visto bueno de sus predecesores, ¿ya? De hecho, él ha considerado a los movimientos eclesiales, a las nuevas comunidades, como una riqueza de la iglesia que el Espíritu ha suscitado para evangelizar. O sea, ya ahí especifica que es para trabajar en la evangelización. El Papa da un paso más exhortando que es muy sano que no pierdan el contacto con la realidad tan rica de la parroquia del lugar y que se integren gustosamente a la pastoral orgánica de la iglesia particular.
O sea, estamos hablando de tener un contacto con los párrocos y también tener un contacto con el obispo de la diócesis. Porque dice, porque si los movimientos miran exclusivamente hacia sus respectivos grupos y se olvidan de las estructuras de la iglesia, miren, el Papa Francisco hablando de estructuras, dice, se convertirán en nómadas sin raíces. O sea, si nosotros no trabajamos en esta coordinación, seremos nómadas sin raíces. Esto lo dice en la Evangelii Gaudium, por si acaso, en el número 29, ¿ya? Ahí lo encuentra. Por ejemplo, en el año 2014, el Papa Francisco dio un discurso a los movimientos y a las nuevas comunidades. Y ahí el Papa Francisco les dice a las nuevas comunidades que el centro de su atención de ellos debería ser, ¿no?, dos elementos esenciales: la conversión y la misión. Ojo, algunos dirán, pero yo ya estoy convertido. No, hay otra nueva conversión para nosotros, como lo explicaba Reniero Cantalamessa ya en algún tema pasado. Pero para nosotros que ya estamos años en la renovación, hay otra forma de convertirnos. Y esta vez nos vamos a convertir madurando eclesialmente e injertándonos en la iglesia. Y injertarnos activamente, ¿eh? Entonces dice, ustedes deben estar preocupados de dos cosas: de la conversión y de la misión, o sea, de la evangelización. Estas dos están íntimamente ligadas, dice, y aclara. De hecho, sin una verdadera conversión del corazón y de la mente, no se anuncia el evangelio. Pero si no nos abrimos a la misión, no es posible la conversión y la fe se vuelve estéril. Te lo voy a decir en otras palabras. Sin una verdadera conversión del corazón, ¿qué quiere decir? Sin que verdaderamente estemos injertados en la iglesia, no podemos evangelizar nosotros. Si realmente no tenemos una comunión, una coordinación, un seguimiento, un sometimiento, una autoridad que nos guíe, no se puede anunciar el evangelio, dice, ¿no? Sigamos. Los movimientos y las nuevas comunidades que ustedes representan están ya proyectados hacia la fase de madurez eclesial. Estamos en este momento en una fase de madurez eclesial. Y saben, hermanos, que cuando una persona madura hay ciertas molestias, ¿no? Se da cuenta de que hay cosas que tiene que corregir, hay cosas que han cambiado, ¿no? Madurez, está hablando, están en la fase, hacia la fase de la madurez eclesial. O sea, estamos en ese proceso de injertación. Estamos tomando, digamos, la mayoría de edad dentro de la iglesia. Por eso les hablaba la vez pasada de los 50 años, ¿no? Dice, pero si no nos abrimos, los movimientos de las nuevas comunidades que ustedes representan ya están proyectados hacia la fase de la madurez eclesial, ¿verdad? Que exige una actitud vigilante, dice, de conversión permanente. Por eso le digo, ¿cuál es tu conversión ahora? Yo me estoy convirtiendo en lo que respecta a injertarme eficazmente en la Iglesia Católica, ¿no? O sea, ¿a qué me refiero con eso? A tener comunión con el Papa, con el obispo, con los sacerdotes. Dice así, exige una actitud vigilante de conversión permanente a fin de hacer siempre más vivo y fecundo el empuje evangelizador. Por lo tanto, dice el Papa, me gustaría ofrecerle algunas sugerencias para su camino de fe y vida eclesial. Sugerencias para madurar, yo diría, eclesialmente, para ya dejar de ser esos niños, esos jovenzuelos que hacen muchas locuras y que quieren hacer su vida independiente, para pasar a una etapa de madurez eclesial. Dice, ante todo es necesario preservar la frescura del carisma. ¿Saben, hermanos, cómo la renovación debería conservar la frescura del carisma? Él lo explica. Dice así. Dice que esa frescura que no se arruine, ¿no? Que no se arruine la frescura del carisma, vuelve a aclarar. Renovando siempre el primer amor. Y explica cuál es el peligro. Dice, con el tiempo, de hecho, crece la tentación de contentarse, de endurecerse en esquemas tranquilizadores, pero estériles.
Con el tiempo aparece la tentación de enjaular al espíritu. Y acá me viene mucho y me golpea en mi mente las palabras que dijo el Papa en el Estadio Olímpico de Roma, en ese primer encuentro que tuvo con la renovación. No seáis aduana del Espíritu Santo, ¿no? O sea, ¿quién es la aduana? Es la que determina quién entra y quién no entra a un país. ¿Quién pasa, quién no pasa, verdad? Entonces, dice, surge la tentación de enjaular al espíritu. Dice, esta es una tentación. Sin embargo, la realidad es más importante que la idea. Y la realidad es otra, ¿no? Dice, aunque una cierta institucionalización del carisma es necesaria, a eso me refería, él dice una cierta, no una cosa obsesionada, ¿verdad? Una cierta institucionalización del carisma es necesaria, una cierta institucionalización de la renovación es necesaria para su propia supervivencia. No debemos engañarnos a nosotros mismos pensando en que las estructuras externas pueden garantizar la acción del Espíritu Santo. Ojo, hermanos, ¿ya? Cuidado con que estemos cayendo en este momento en la jugarreta de distraernos en hacer muchas estructuras, muchas organizaciones, muchos manuales, ¿no? Muchas directrices. Dice, pensando que las estructuras externas pueden garantizar la acción del Espíritu Santo, dice, la novedad, aclara el Papa, de sus experiencias no consiste en los métodos ni en las formas. La novedad, aunque también son importantes los anteriormente dichos, dice, pero la novedad está en la disposición de responder con renovado entusiasmo a las llamadas del Señor. Y en este caso, por ejemplo, hermanos, ¿cuál es la llamada del Señor que está haciendo a través de Francisco en este último tiempo, en el año 2019-2020? Abrirse, la renovación debe abrirse, debe participar activamente en el Charis, proyecto que el Papa mismo ha liderado, ¿no? Para poder cumplir todo esto que les estoy diciendo y no seguir encerrados en nuestras propias ideas, ¿no? En esa idea que somos un grupito dentro de la iglesia. No, nosotros somos una corriente que tiende a inundar toda la iglesia. Y ¿saben cuándo se nos hace bien difícil? Cuando ya hemos estructurado demasiado, cuando hemos puesto demasiadas manuales de funciones, demasiadas leyes. Dice, pero ¿cómo los demás van a cumplir esas leyes que nosotros nos hemos impuesto si nosotros mismos ni siquiera las cumplimos? Es que no estamos hablando de eso. Estamos hablando de lo que Dios esté mostrando, transmitir a los demás, y en este caso específicamente estamos hablando del bautismo en el Espíritu Santo. Pero el Papa dice, ¿no? Esta es la disposición a responder, dice. La novedad está en que estemos siempre dispuestos a responder al renovado entusiasmo, ¿no? Con renovado entusiasmo y dinamismo a lo que el Señor esté mostrando. Es este coraje evangélico el que ha permitido, dice, el nacimiento de sus movimientos y nuevas comunidades. También el Papa nos habla de mirar hacia atrás, de echar una mirada hacia atrás. Allá en Jerusalén, entre un grupito de personas que no sabían lo que iba a pasar. O sea, ellos no tenían clara la visión de que iba a bajar el espíritu, de que Pedro iba a hablar. No, simplemente ellos se pusieron a orar, a alabar a Dios. ¿Qué estarían haciendo ahí en el cenáculo junto con María? Y de repente, ¡pum!, cae el Espíritu Santo y comienza él a hacer también las cosas. De una manera espontánea, ¿no? Y ya con el tiempo se ha ido institucionalizando esto. Pero entonces el Papa Francisco nos hace ver de que hay que tener siempre presente de que debemos volver siempre al primer amor, dice, al primer amor, para poder hacer lo que el Señor quiere que hagamos en este momento. Este es el coraje evangélico, dice, o sea, lo que ustedes han vivido en un comienzo, la fuerza del Espíritu Santo es lo que ha permitido que nazcan otros más también, otros movimientos más. Sigue diciendo el Papa, si las formas y métodos son defendidos en sí mismos, se vuelven ideológicos. Le voy a explicar bien esta frase, repito. Si las formas y métodos son defendidos en sí mismos, se vuelven ideológicos.
lejos de la realidad, que está en continua evolución, cerrados a la novedad del espíritu. ¿Qué pasa si, por ejemplo, la renovación carismática se sigue centrando en mirarse a sí misma, ¿no? Y que tenemos que seguir como una institución, y tenemos que seguir como un grupo dentro de la iglesia, y que somos llamados a hacer este grupo especial, y yo puedo poner mi cartel al lado de los demás carteles. Hermano, eso es lo de menos. Lo importante es que todo el mundo conozca a Cristo, ¿no? Y si algún día, yo diría, desaparecemos como institución, hermanos, ¿cuántos podrían decir amén? Porque podríamos desaparecer como institución. Y ahí recién comprendo lo que se decía en el tiempo de la hermana Julia de Arroyo, que la renovación, el cardenal Suárez decía que la renovación iba a tender a desaparecer, pero ¿cómo? Diluyéndose en toda la iglesia. O sea, ya no iba a ser un grupito, iba a ser toda la iglesia, ¿verdad? Que nos iba a absorber a nosotros inclusive. Entonces, el Papa está diciendo la novedad es responder con renovado entusiasmo a la llamada del Señor que está haciendo hoy. Y por no señalarse el mismo, pues lo dice en otras palabras, que la está señalando a través de mi boca. Es el coraje evangélico, dice. Si las formas y métodos se defienden en sí mismos, se vuelven ideologías, y la ideología es del diablo, ¿no? Y ya sabemos que por boca de este obispo de esta diócesis, que la ideología es del diablo. Si nosotros comenzamos a defender nuestros estatutos, comenzamos a defender nuestros principios, comenzamos a defender nuestra institución, nos volvemos un instrumento del diablo. Yo quisiera que antes de que digan, no, se ha equivocado el hermano Gustavo, medite bien esto, medítelo bien. Yo lo desafío a que usted le dé vueltas a esta idea que yo les estoy dando, a ver si esto no es verdad, pero piénselo usted, no que piensen otros, no haga que piensen otros por usted. Usted mismo tiene que sacar las conclusiones. Porque muchas veces van a una persona y le dicen, por favor, dígame qué es lo que tengo que pensar respecto a esto. Y las otras te lo dan enlatado, ¿no? Piensa tú esto, piensa que esto es negro cuando es rojo, ¿verdad? Piensa que es negro y tú sigues pensando que es negro. No, tú mismo tienes que sacar con el discernimiento las conclusiones del caso. Porque yo te estoy presentando pruebas irrefutables. Yo estoy hablando con pura doctrina de la iglesia. Entonces dice, si las formas y métodos, estoy hablando, y te voy a dar el dato mejor, este es el discurso del Papa Francisco a los movimientos y nuevas comunidades del 22 de noviembre del 2014, para que lo encuentres en internet, ¿ya? 22 de noviembre del 2014, discurso del Papa Francisco a los movimientos y nuevas comunidades. Ahí lo encuentras en internet. Entonces, repito, si las formas y métodos son defendidos en sí mismos, se vuelven ideológicos, lejos de la realidad, que está en continua evolución. Hermanos, la renovación carismática después de 50 años ha tenido que ir evolucionando junto con la iglesia, ¿no? Avanzando. Ya no estamos con el Papa Benedicto XVI, ya no estamos con el Papa Juan Pablo II, estamos con el Papa Francisco. Ya hay otra persona que ha asumido las riendas y definitivamente la iglesia va a tener que seguir avanzando con él, ¿no? Dice, empacarse, yo lo voy a hablar en términos más criollos, eso de empacarnos en nuestra ley, ¿no? Hace que nos quedemos atrasados, porque la iglesia está evolucionando continuamente. Estamos cerrados a la novedad del espíritu, dice el Papa, ¿no? Y terminarán sofocando el carisma mismo que lo generó. O sea, la renovación carismática católica, ¿no? O sea, nosotros mismos como institución, podemos terminar destruyendo la misma renovación si no nos abrimos a los nuevos planteamientos que está haciendo Papa Francisco en este momento. Si nosotros no tratamos de buscar la comunión con él, la comunión con el obispo de esta diócesis, y por ende, porque los sacerdotes no son sino una extensión del obispo, por si acaso, con los sacerdotes. ¿Ya? Ah, qué terrible lo que dice acá. Dice, es preciso volver siempre a las fuentes de los carismas. Les repito, ¿cómo nació esta renovación? Y lo repite siempre Raniero Cantalamessa, sin mucha estructura, ¿no? Y ahora nos hemos vuelto como la Iglesia Católica hasta antes del concilio.
excomulgaba por acá, excomulgaba por allá, ¿no? El Papa cuando se dirigía públicamente era para excomulgar a un rey, a un presidente. Estamos hablando antes de Juan 23, por si acaso. Y cuando le dijeron a Papa Juan 23, ¿va a excomulgar a alguien? Él dijo, no voy a excomulgar a nadie a partir de ahora en adelante. Curioso eso, ¿verdad? Entonces, dice, nos cerramos a la novedad del espíritu, sofocando al carisma mismo que los generó. Esto está hablando de forma general a todos los movimientos, por si acaso, ¿no? Pero te estoy hablando en forma particular a la renovación. Es preciso volver a las fuentes de los carismas y encontrarán el impulso para afrontar los retos. O sea, dando una mirada retrospectiva, haciendo ese balance del cual yo les he hablado, conociendo nuestro origen y más allá inclusive, y más allá, podremos encontrar la fuerza para afrontar los retos que el Papa ha propuesto. Ya no existe el ICRES, hermanos. Ya no existe. Ya no existe la fraternidad de comunidades carismáticas. Ahora los ha unido en un solo organismo. Y créanme que a muchos no les ha gustado. Hay un líder que llegó a Lima, del ICRES, y que el video está colgado por si acaso en internet, que decía, yo no sé por qué el Papa ha hecho esto. Ah, curioso, hermano. Como un líder internacional y no sabe por qué el Papa está haciendo esto. No, eso es cuestionable. Yo lo pongo entre comillas. ¿Ya? No puede ser. No puede ser. Por eso es que nosotros no podemos estar como esos líderes internacionales pensando así. Tal vez, pienso yo, hablando por la herida. Nosotros debemos comprender con un criterio abierto por qué el Papa ha hecho esto. ¿Por qué les dio las gracias, no? Cuando uno da las gracias, quiere decir, hasta acá llegaste. ¿Por qué? Gracias, ICRES, gracias, Fraternidad de Comunidades Carismáticas, gracias. Ahora es Charis. Curioso. Entonces dice, es volver a las fuentes de los carismas y encontrarán el impulso para poder avanzar en lo que estamos planeando. Luego, otra recomendación es acoger, ¿no? A los hombres, otras cosas que no nos incumben ahora porque se nos va el tiempo. Dice, otra indicación que hace el Papa ese día. Dice, otra indicación es aquella de nunca olvidar que el bien más precioso, el sello del Espíritu Santo, ¿saben cuál es el bien más precioso que nos ha dado la renovación? No me diga los carismas, no son los carismas, dice el Papa, es la comunión. ¿Y la comunión con quién? ¿De quién estamos hablando? No es la comunión entre nosotros, porque tal vez aquí, bueno que malo, nos llevamos más o menos, porque estamos metidos dentro del mismo saco, los carismáticos. Estamos hablando de la comunión con la jerarquía, la comunión con el obispo, la comunión con el papa, ¿no? Se trata, dice, de la gracia suprema de que Jesús nos ha conquistado en la cruz. Mira lo que dice Papa Francisco, la comunión. Debemos estar, hermanos, buscando no dividir, sino unir. ¿Entendido? Yo quisiera dejarles esta premisa, y si acá suspendieran los temas, yo me quedaría con esta última frase, hermanos. Nosotros debemos buscar la comunión en vez de la división. No estamos hablando de uniformidad, que eso lo habla mucho más ampliamente en otro tema más adelante. Estamos hablando de la comunión, de esa fraternidad, de esos lazos que debemos tener. Y a todo nivel, a todo nivel y con todos. Pero empecemos por la jerarquía. Es la gracia suprema que Jesús nos ha ganado, dice. La gracia la gracia que el resucitado pide incesantemente para nosotros, cuando dice, Padre, como tú estás en mí, yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros para que el mundo crea. Está hablando de comunión ahí, en Juan 17:21, es la comunión que debemos nosotros ver, para que el mundo crea, dice el Papa Francisco. Tener comunión, nosotros debemos tener comunión para que el mundo crea. No basta con decir, hermanos, ay, yo quiero tanto al Papa, el Papa es tan lindo, dicen algunos, yo lo quiero, yo lo amo mucho. Eso no sirve, hermanos. Eso es un sentimiento, un afecto muy bonito, pero lo concreto es buscar la comunión con él. No es cuestión de que te caiga bien, es lo de menos. A mí me cae bien el Papa, yo lo quiero mucho, pero yo lo que quiero es tener comunión con él, tener comunión con el obispo, ¿no?
Para que el mundo crea que Jesús es el Señor, es preciso que vea la comunión entre los cristianos. Imagínense que un grupo no esté de acuerdo, hermana Jackie, que un grupo no esté de acuerdo con lo que el Papa dice. ¿Qué imagen podemos dar a los demás si alguien dijese por ahí no sé quién, diría, no, eso que está diciendo el Papa es para, por decir, para la Argentina, que fue el lugar de donde él salió? No, está bien claro lo que estoy leyendo aquí, hermanos. ¿Qué comunión estamos hablando? Cuidado, o sea, cuidado que estamos pisando terreno bastante fofo. No sé por qué, pero posiblemente podamos hundirnos nosotros mismos. Entonces dice, para que el mundo crea que Jesús es el Señor, es preciso que vea la comunión entre los cristianos. Pero si ven cristianos divididos entre rivalidades, en el terrorismo de los chismorros, por favor, dice, si se ven estas cosas, cualquiera que sea la causa, no se puede evangelizar, ¿no? Una cosa, el Papa habla mucho del chismorreo, no sé, voy a un día a hacer un tema sobre el chismorreo, ¿no? Ya que yo soy chismoso, tú eres chismoso, los demás carismáticos somos chismosos, todos somos chismosos, haciendo la configuración del verbo, ¿no? Tú y yo, todos somos chismosos. Pero bueno, no es el tema de hoy día, qué pena. Entonces, está hablando, ¿cómo es posible? Y aclara, la unidad prevalece sobre el conflicto. ¿La unidad con quién? Con la iglesia. La unidad entre nosotros, ya haciéndolo más genérico, la unidad entre nosotros debe prevalecer sobre el conflicto. Todavía seguimos tú y yo, a pesar de ser diferentes, siendo uno en Cristo Jesús. Igual soy uno con aquel que no es de la Iglesia Católica, o sea, porque Cristo también murió por él. Ese criterio amplio debemos irlo ya cultivando. Ya. La verdadera comunión, voy saltando más rápido. La verdadera comunión entonces no puede existir en un movimiento o en una nueva comunidad si no se integra a la comunión más grande que es nuestra Santa Madre Iglesia jerárquica. ¿Ya? Evangelii Gaudium 234-237. Anótalo. Evangelii Gaudium 234-237. ¿Ah? La verdadera comunión, yo no puedo decir que como carismático estoy unido a la iglesia, ¿no? Si no estoy unido al Papa, si no estoy unido al obispo, si no comulgo con lo que están promoviendo en este momento. Por ejemplo, me gustaría preguntarle a muchos carismáticos, como estamos en una reunión privada, puedo decirlo, ¿eh? Me gustaría, por ejemplo, preguntar a muchos carismáticos, ¿cuál es la visión que está teniendo el obispo de esta diócesis para este año? No lo sabe. No, entonces, ¿qué comunión tienen? ¿Verdad, hermanos? ¿De qué comunión estamos hablando? Es que ya podrían decir, ya estoy en comunión con el Papa Francisco, perfecto, qué maravilloso, te felicito, pero falta todavía la visión particular. O sea, hay mucho terreno, mucho por conocer, hermanos, mucho. Y aclara, el todo es superior a la parte. Hermanos, mi comunidad, ¿no? Mi comunidad no importa, lo que importa es la Iglesia Católica. Ese es el pensamiento, ¿me entienden? No importa mi grupo, lo que importa es la Iglesia Católica, pero digan, pero mi grupo es de la Iglesia Católica, es cierto, pero el Papa dice, el todo es superior a la parte. ¿Ya? Y la parte tiene sentido en relación al todo. Además, la comunión consiste también en afrontar juntos y unidos las cuestiones más importantes como la vida, la familia, y bueno, ya comienza a dar otras cosas, ¿ya? Entonces el Papa aclara, para llegar a la madurez eclesial, por lo tanto, anótalo, uno, mantengan, dice el Papa, repito, mantengan la frescura del carisma. No lo encasillen al espíritu, o sea, no le pongan muchas estructuras al espíritu. Bien lo representamos como una paloma, imagínate, las palomas viven en jaulas,
No, hermanos, podemos poner algún pajarito en jaula, hasta un loro en la jaula, pero pocas veces he visto a una paloma en jaula, ¿verdad? A la paloma no podemos, le ponemos un palomar, sí, pero entra y sale, entra y sale. Al Espíritu Santo no podemos encasillarlos en muchas estructuras, las necesarias, como dice Papa Francisco y Rainiero Cantalamessa, las necesarias. 2, respeten la libertad de las personas. Cuando dentro de un movimiento se comienza a respetar a la otra persona, cosa que el mundo ya lo ha tergiversado tremendamente, estamos hablando en el ámbito cristiano, es cuando comenzamos realmente a ser maduros eclesialmente, ¿no? Ay, esos hermanos de la Legión de María no me caen, porque siempre andan hablando de la Virgen. O aquellos de los focolares siempre andan prendiendo sus velitas, ¿no? Los focolares. Que los catecúmenos siempre se andan sentando en sillones todos bonitos, o no sé, cosas así, ¿no? No, hay que respetar a los demás, ¿no? Hermanito, no vamos a cantar la cadena, vamos a cantar juntos como hermanos. Está muy bien, está muy bien eso, hermano. No, no, pero como yo soy carismático, tiene que cantar la pared. No puede ser, hermanos. Ya les di el ejemplo de eso en reuniones pasadas, que no les dije quién lo dijo, ¿ah? No lo dije por si acaso, pero yo sí soy testigo de eso. Entonces no puedo imponer, no era de la renovación, hermana Jackie, por si acaso, no eran de la renovación, eran de otro sitio. No puedo imponer, yo siendo carismático, que todo el mundo pues me hable en lenguas, o todo el mundo me cante alabaré, o remolineando, o el poderoso de Israel. No, si hay que cantar juntos como hermanos, cosa que es una canción tan rayada, lo voy a cantar, pues. Eso es muestra de madurez eclesial. Y tercero, dice el Papa, busquen siempre la comunión, que es el punto que nos está atendiendo el día de hoy, ¿ya? No olviden, sin embargo, que para lograr este objetivo, la conversión debe ser misionera, o sea, la fuerza para vencer las tentaciones y las deficiencias proviene de la profunda alegría de proclamar el Evangelio que, que, que está a la base de todos los carismas. Voy a explicarles esta frase. Cuando uno tiene un deseo de evangelizar profundo, ardiente, no importa si evangelizo con una persona que no es de mi movimiento, no importa si yo voy con otra persona que no es de mi grupito, no voy con mi comadre, no importa, lo más importante es evangelizar. Cuando uno tiene por encima hablar de Jesucristo, las banderas pueden bajar, puedo claudicar a muchas cosas que yo estoy ahí parado, ¿no? Empecinadamente, yo puedo claudicar, siempre y cuando, dice el Papa, ¿no? Están por delante la proclamación del Evangelio, que está en la base de todos los movimientos eclesiales, dice él. De hecho, cuando la Iglesia llama al compromiso de la evangelización, no hace otra cosa que indicar a los cristianos el verdadero dinamismo de la realidad personal, de la realización personal. ¿Para qué están los laicos? Para evangelizar. Los laicos están para evangelizar, ¿no? El sacerdote está para hacer su misa, o sea, para presidir la misa. El laico está para evangelizar. Evangelii Gaudium, la número 10. ¿Ya? Anótelo. Bueno, y terminemos. Dejémoslos a Papa Francisco tranquilo y terminemos con el prefecto Farrell, con el cardenal Farrell, prefecto del dicasterio para los laicos, ¿no? La familia y todas esas cosas que ya le dije sus títulos. ¿Qué dijo el cardenal Farrell en el año 2018? Justamente un año antes de lo que le estoy mencionando, el documento que estamos tomando como base para estas enseñanzas. Solamente algunas cositas, con eso termino. Decía Sierra, entre muchas cosas que dijo, le doy lo que, de dónde puede consultar todo el documento. Carismas al servicio de los pastores para una madurez eclesial. Copie eso, por favor. Carismas al servicio de los pastores para una madurez eclesial. Cardenal Farrell, ¿no? Anote, jornada de estudio sobre carisma e instituciones. Jornada de estudio sobre carisma e instituciones. Usted ingresa estos datos y el internet le va a dar el comentario o el documento completo, ¿ya? Entre lo mucho que dijo, en enero del 18. Decía, por lo tanto, los carismas están al servicio de los pastores. ¿Quiere que se lo diga en otras palabras? Por lo tanto, la renovación carismática está al servicio del Papa, está al servicio del obispo de la diócesis, ¿no? ¿O no, hermanos? Sí.
Sí. Oiga, un detalle. Hablando de los sacerdotes, ¿hay un sacerdote presente o no? ¿No hay ninguno? Entonces voy a hablar de ellos. Voy a hablar de los sacerdotes. Mire, cuidado con que venga un sacerdote aquí que no esté en comunión con el obispo de esta diócesis. ¿Ah? Porque si no, yo le voy a decir al obispo, por si acaso. Cuidado, hermanos, porque estaríamos rompiendo la comunión con el Papa, inclusive. ¿Me entiende? Porque esto es como una cosa que está encadenado, una cosa lleva a la otra. Todo sacerdote que la renovación acoja, hablando de la particular que es de Arequipa, tiene que estar en comunión con el obispo de esta diócesis, porque el obispo de esta diócesis está en comunión con el Papa, ¿no? Y así por el estilo. No puede venir un obispo que diga, no, este obispo de ustedes no vale, este obispo no vale, mejor es el obispo de más allá. No, hermanos. Lamentablemente nos ha tocado vivir en Arequipa, no digo lamentablemente por el obispo, por si acaso, sino porque no nos guste a nosotros, y tenemos este obispo que para mí es una persona bastante centrada, ¿no? Bastante centrada, aunque le falta ilustrarse un poco más sobre la renovación, y eso tenemos que hacerlo nosotros con nuestro testimonio. Tenemos que ilustrarlo al obispo con nuestro testimonio. Dice, los carismas están al servicio de los pastores, y es precisamente en esta relación intrínseca entre la misión de Cristo y la misión del Espíritu Santo, donde se fundamenta el vínculo entre los dones jerárquicos y los dones carismáticos. Los carismas y las agregaciones eclesiales de que ellos se derivan, estoy hablando correctamente, ¿eh? Los carismas y las agregaciones eclesiales de que de ellos se derivan no son añadido, dice, o sea, no nacieron así nomás, no fue algo accidental, sino que pertenecen a la esencia de la iglesia. Y por lo tanto, las personas que lideran la iglesia, ¿no? Tienen jurisdicción sobre ellos, ¿no? Y por lo tanto, al igual que los ministerios ordenados, nunca serán menos considerados en la iglesia, por no decir van a estar siempre pues bajo la vigilancia, ¿no? ¿Qué más decía? El prefecto Farrell, porque es prefecto de este dicasterio, el cardenal Farrell, dice, reflexionó sobre el fruto de la experiencia del dicasterio, que ese dicasterio que él preside tiene en relación con los movimientos eclesiales. Y invita a los pastores, a los obispos del mundo a mantener siempre un equilibrio justo y sabio en relación con los carismas eclesiales, ¿no? Procurando armonizar el deber de la jerarquía. ¿Cuál es el deber del obispo de esta diócesis? Sostener y fomentar los carismas, y el deber de discernir y orientar y supervisar y corregir si es necesario estos carismas, estas realidades. El mismo cardenal asignó a los pastores dos tareas: respetar la especificidad de cada carisma. O sea, ¿qué tiene que hacer este obispo de esta diócesis? No viene a decir, como escuché alguna vez a algún sacerdote, no oren en lenguas. Yo lo escuché eso en una reunión hace años, por si acaso, en una reunión mensual, por si acaso, hermana Jackie, eso lo escuché en una reunión mensual. Un sacerdote vino, nada de oración en lengua, y todos nos quedamos asombrados, ¿no? El obispo no puede decir eso. Lo que el obispo tiene que hacer es pedirnos que seamos prudentes, que estudiemos muy bien este fenómeno de las lenguas, ¿no? Que lo hagamos responsablemente. Eso le corresponde al obispo. Cuando uno conoce estas cosas, hermano, no nos cogen mal parados. Y eso es lo que ustedes tienen que estar bien preparados para que puedan conversar abiertamente con cualquier persona, inclusive con el Papa Francisco. ¿Entendido? Esto no es soberbia, esto no es soberbia. Bueno, ¿y qué más? Para que no se abuse, ¿no?, de ellos. Dice, por otra parte, los movimientos mismos deben comprender siempre mejor que las intervenciones de la jerarquía no deben ser consideradas como un elemento ajeno que se impone de manera autoritaria al carisma, sino como un elemento intrínseco del mismo, ¿entendido? No es que el obispo quiera meter sus narices, no es que el papa quiera meter sus narices, es algo natural lo que están haciendo ellos, es algo normal, ¿no? Y bueno, ahí nos quedamos. Con eso ya les doy muchas ideas, les doy los documentos para que puedan leerlos, ¿no? Y puedan ilustrarse por qué el cardenal Farrell dijo que la renovación debería ser un instrumento pastoral al servicio de Pedro, o sea, del Papa, ¿ya?
Y un hecho curioso, un anexo que quiero traerles como un plus, ¿no? ¿Ustedes han escuchado del cuarto voto jesuita? Porque todas las congregaciones religiosas, ¿no? Hay 3 votos. ¿Ha escuchado de Sí. los 3 votos? El voto de obediencia, ¿no? El voto, ya se me olvidaron. Ya lo había estudiado, pero me olvidé. ¿Cuál era? Obediencia, pobreza y castidad. Ya está, obediencia, pobreza y castidad. Pero los jesuitas tienen 4 votos. Es la única congregación, la única, que tiene un cuarto voto. ¿Y saben cuál es el cuarto voto que tienen los jesuitas? Un sometimiento total a la autoridad del Papa, ¿no? Y el Papa Francisco es jesuita y entiende muy bien sobre este asunto de este sometimiento total al Papa, ¿no? Y fíjese cómo nos lo está diciendo a nosotros directamente. La renovación debe ser. No está diciendo a ver si quieren, por si acaso. A ver, lean bien los documentos que ya tienen los títulos. No dice si quieren. La renovación debe ser un instrumento pastoral al servicio de mi persona, o sea, de lo que yo represento, el papado, ¿no? Papa Francisco. Él sabe muy bien de qué está hablando, ¿no? ¿Y por qué el Papa está pidiendo esto especialmente a la renovación? Porque estamos hablando de la renovación, ya no de otros movimientos. Porque el Papa sabe que nosotros tenemos la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo y la tenemos bien viva, bien aprendida, o sea, bien manifiesta, ¿no? En nuestras reuniones. Y quiere que esa experiencia se transmita a toda la iglesia. Pero para que vaya bien dirigida, él está asumiendo todo. Porque nosotros podríamos enfocarlo mal. Entonces, él está en este momento dirigiendo todo para que este bautismo en el Espíritu Santo llegue a feliz término a la vida de todos los católicos. Mire la proyección de Papa Francisco, ¿no? Este bautismo del cual tú y yo tenemos experiencia, pues alcance a todos los bautizados en la Iglesia Católica. Entonces, esta es una cosa seria. Y por eso el mismo pontífice, el mismo papa, está asumiendo la dirección de todo eso. Revise de nuevo las palabras del cardenal Farrell en el documento, ¿no? Que dio en la inauguración del Charis y se dará cuenta que ese discurso se centra en decir que el papa está tomando la dirección de todo esto. Personalmente, no son palabras al aire, son palabras concretas, ¿no? Por lo tanto, debemos ir, digamos, digiriendo esto. La renovación, ¿sí? En cada país puede tener sus propios objetivos y son libres. La renovación en Arequipa también puede tener su lineamiento porque es una iglesia distinta a la de Lima, ¿no? O sea, me refiero por el obispo. Pero, sin embargo, los lineamientos generales, la dirección general la tiene el Papa Francisco, ¿no? Por eso es muy importante, en este caso, ir de lo general a lo específico, ¿no? En este caso, porque vamos a hablar de lo menos a más adelante en otro tema, pero en este caso es recomendable primero ver qué es lo que dice la cabeza arriba, de forma general, para irlo aplicando a las realidades de cada país y de cada diócesis, ¿no? Esa es la recomendación que se tiene que hacer. Bien, hermanos, entonces me he tomado estos minutos de más para terminar el tema porque era poco lo que quedaba, porque ya se venció la hora, pero si no tomaba estos 10 minutos de más, este tema se iba a quedar muy pobre para la próxima semana, ¿no? Entonces, con eso termino el tema instrumento pastoral al servicio de Pedro y Dios mediante, nos despedimos hasta la próxima semana, ya con el otro tema, con el tema número 6, ¿no? Que es 6, sí, con el tema número 6. de abajo hacia arriba. Ah, lo que le estaba diciendo, de abajo hacia arriba, ¿no? Un estilo del Espíritu Santo. Bien, entonces, hermanos, Dios quiera que podamos vernos la próxima semana, Dios mediante, si nos mantiene con salud.
Siempre recomendarles, hermanos, que somos responsables de nuestras vidas y de la vida de los demás, manifestarles mis sentimientos de aprecio, de amor hacia ustedes y mi preocupación por ustedes para que les vaya bien en esta pandemia, ¿no? Estoy orando por ustedes para que no cometan las imprudencias que otros peruanos están cometiendo, sino seamos sabios y seamos precavidos con todo lo que tengamos que ser. Dios les bendiga y muchas gracias por haberme prestado su atención en esta noche. Buenas noches. Muchísimas gracias, hermano. gracias. Dios lo bendiga. Muchas gracias. Gracias, hermano Gustavo. Muchas gracias. Gracias, Hasta hermano la Gustavo. próxima semana con la bendición de Dios. Bien, mis queridos hermanos, como bien dijo, nos hemos quedado un poquito más de tiempo. Muchos mañana seguramente que se reintegran a sus labores. No se olviden, hijos, por favor, de lo que hemos conversado. Y mañana estamos abiertos para la vigilia. Un mensajito, hermanos, en el consejo, los que vayan a querer participar. Empezamos terminando la oración normal, que va a ser dirigida por hermano Eloy. Y de ahí para adelante, ya el Señor irá viendo. Voy a conversar con Padre Alex si podemos tener nuestra misa, la adoración al Santísimo y lo que Dios vaya poniendo. Pero no se olviden que es una vigilia de sanación por nuestros hermanos, por nuestras familias. Les digo ya familias que han sido ya tocados, ¿no? Y son hermanos nuestros, inclusive de nuestra misma coordinación, de los grupos de oración, familiares. Así que, hijos, Dios les bendiga, les guarde, conserve vuestra salud y les dé un descanso reparador en el cuerpo y sobre todo les dé un reparador descanso espiritual en el Señor. Muy buenas noches, mis queridos hermanos, bendiciones para ustedes y para su familia. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, hermana. Buenas noches, Dios los bendiga, muy buenas noches. Gracias, Medicita, gracias, Catita, hermana Carmen, Jafet, Hernán, Emardú, Nemesio, Bernabé. Gracias a todos, gracias, David, todos los que están ahí con nosotros. Gracias, Dios les bendiga mucho. Gracias, hermana. Muy buenas noches. Buenas.